Nuevamente vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, el capítulo 23. Y leamos desde el versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Pasamos al versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, es decir, lo otro. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. No hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. En el versículo 37, el Señor pronuncia estas palabras tan preciosas: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Hoy vamos a encarar el tema: los fariseos frente a Cristo. Encontramos aquí las acusaciones del Señor. En primer lugar, los corazones de los fariseos estaban llenos de pecado. Por lo tanto, el Señor debe señalarles con toda sinceridad la dura y triste verdad. Dijimos que el Señor sin ambajes, desenmascaró, presentándole al vulgo, a las gentes, el carácter, la doctrina y la conducta de los fariseos hipócritas. El Señor no tuvo ningún reparo en decirles con toda sinceridad la dura y triste verdad a estos religiosos.
¿Cuáles son las acusaciones que les hace el Señor? Son las siguientes. Por lo menos tenemos aquí 6, voy a enumerar. En el versículo 13, que lo hemos repetido estos días, hacen lo contrario de lo que dicen. ¿Por qué hacen lo contrario de lo que dicen? Porque ellos, en vez de abrir, están cerrando la entrada al reino de Dios. En vez de entrar, tampoco dejan entrar a otros. Hacen lo contrario. Y esto es feo. Enseñar, decir una verdad y hacer lo contrario. Toda la verdad del Evangelio, toda la doctrina sana del Señor debe ser respaldada con una conducta correcta de parte de quienes nos decimos siervos de Jesucristo. En segundo lugar, en los versos 14 y 15, el Señor los acusa de tener hipocresía en su proselitismo. Ellos podían recorrer, como dice el Señor, mar y tierra para hacer proselitismo, visitar a las viudas, pero con la intención de sangrarles, de devorar lo poco que les queda a las viudas, haciendo oraciones, haciendo ciertas cosas religiosas. Y en vez de ganarlos, los hacen 2 veces, como dijo el Señor, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Había hipocresía en su campaña proselitista. ¿Cuántos tendrán que dar cuenta al Señor? Porque sus acciones proselitistas están saturadas, llenas de mentira y de engaño, para ganar prosélitos. No importa a qué precio, a qué costo, y no importa si lo hacen 2 veces más hijo del infierno al prosélito. En tercer lugar, en los versos 16 al 22, el Señor les desenmascara mostrando que están equivocados en lo que ellos enseñan. En cuanto al juramento, enseñaban que jurar por el templo no era nada, pero no podían jurar por el oro. Y el Señor les demuestra que es el oro el templo el que santifica el oro. El templo es más importante. Es como que decían, no hay que jurar por Dios, pero les permitían jurar por el cielo. Si el cielo es el trono de Dios. Cuán equivocados en su enseñanza y su doctrina. En cuarto lugar, el Señor les acusa de dejar las cosas principales por otra de menor importancia. ¿Qué es esto? Ellos hacían y enseñaban, hay que dar el diezmo de la menta. La menta no tiene precio. Hay que dar el diezmo del eneldo y del comino, cosas sin valor. Pero no enseñaban que lo más importante de la ley del Señor es la justicia, la misericordia y la fe. A veces reparamos en cosas pequeñas que no debemos dejar de tomarlas en cuenta, porque nuestro Dios es el Dios de las pequeñeces. Pero hay cosas más importantes que deben ser enseñadas, practicadas y vividas, y sin descuidar las cosas que aparentemente son de menor valía ante nuestros ojos. En quinto lugar, el Señor les dice a ellos que ellos miran la apariencia exterior. En los versos 25 al 28 se ve todo esto. Miraban la apariencia exterior en lugar de la realidad interior. Lavaban los platos por fuera y no por dentro. Lavaban los vasos por fuera y no por dentro. Blanqueaban los sepulcros, los monumentos y los sepulcros en especial, sin tomar en cuenta que adentro había huesos podridos, huesos y toda inmundicia. Tenemos que cuidar, algunos cuidan la apariencia exterior. Es bueno,
vestirse bien, higienizarse. Pero hermanos, el corazón es lo más importante. Allí tiene que estar limpio. Y cuando lo de adentro está limpio, afuera también va a estar limpio. Se va a extender para afuera todo lo que tenemos dentro del corazón. En sexto lugar, ellos deseaban parecer más piadosos que sus padres, porque dijeron ellos en los versos 29 y 32, al hacer monumentos a los profetas que sus padres, sus ancestros mataron, al hacerles monumentos, al ir a limpiar sus sepulcros, ellos decían, nosotros no hubiéramos sido cómplices, porque se presentaban como más piadosos, pero ellos los superaban en sus malas acciones. El proceder de estos fariseos, el Señor lo desenmascara. El Señor profetiza en los versículos 34. He aquí yo os envío, les dice a los fariseos, profetas y sabios y escribas, y de esos que yo envío a algunos mataréis, a otros crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Qué cosa? Este era el proceder. El Señor vaticina aquí el proceder de ellos. ¿No ve que Saulo de Tarso, un fariseo, viajó desde Jerusalén a Damasco persiguiendo a los creyentes de ciudad en ciudad como el Señor profetizó? Esta era la actitud que iban a asumir los fariseos al encontrarse algún día con los enviados por el Hijo de Dios. La medida alcanzada por sus padres iba a ser colmada por esa generación sobre la cual recaerá la responsabilidad de toda la sangre justa derramada, como dijo el Señor, desde Abel, el primer mártir, hasta Zacarías, el mártir que denunció que Israel estaba obrando mal a la muerte de Joás y de Joiada, que del rey Josías y del sacerdote Joiada. ¿Cuál es el gran contraste que yo apunté al iniciar estas reflexiones? Que hay un gran contraste. Lean los versículos 34 hasta el 39. El contraste es que mientras los fariseos proceden con corazón tan duro, procurando conseguir apoyo en la gente del vulgo, apoyo entre sus propios enemigos de ellos, los herodianos y los saduceos, apoyo contra el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Mientras ellos buscaban este respaldo para matar al Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios envía a sus discípulos, como dijo en el verso 34, los envía a sus discípulos con un mensaje de amor y de verdad. Pero serán perseguidos, azotados y matados sin ninguna consideración. Al mismo tiempo, el Salvador obra con solicitud. Esto descubrimos en los versos 37. Obra con solicitud y paternal afecto con todo el pueblo que él desea juntar y proteger con la ternura. Con ternura como la gallina junta sus polluelos. Pero esa generación guiada por los fariseos, estos hipócritas, rechazaría tan afectuoso cuidado. Y es ahí donde el Señor dice estas palabras: cuántas veces quise juntar tus hijos, pero vuestra casa será dejada desierta. Ahí el Señor vaticinó lo que iba a ocurrir 40 años después de su muerte, el año 70. Tanto irritaron a Roma que el emperador decidió enviar
el emperador Vespasiano decidió enviar al general Tito con legiones para sitiar Jerusalén, invadir, entrar a la ciudad, saquear, destruir, y ahí se produciría lo que se llama la diáspora, la dispersión del pueblo judío por todas las tierras del planeta, hasta que algún día volverían de nuevo a juntarse el año 1948, cuando los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, triunfadores sobre el Tercer Reich de Hitler, volverían a juntarse como pueblo, como nación. Qué día más hermoso cuando David Ben-Gurión, el primer ministro judío, leyó el Acta de la Independencia. Han pasado más de 70 años. La higuera ha reverdecido. Ahí está. Ahí está la nación de nuevo. Esa nación que rechazó al Hijo de Dios. Pero el Señor vuelve un día en gloria. Primero vendrá a llevar a la iglesia. Y después de 7 años vendrá en gloria y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Cuánto debemos y podemos aprender de todas estas lecciones que nos dejan la hipocresía de los fariseos.